Le damos la bienvenida primero que nada y le agradecemos que esté con nosotros en el primer programa de Cuatro Voces al senador Javier García del Espacio 40. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Placer, felicitaciones. Bueno. Bruno, la verdad que un desafío lindo. Lindo, muchas gracias Javier por siempre favor, recibirnos. La verdad que siempre que nos ponemos en contacto contigo siempre estás presente. Javier, la idea un poco del programa trata de hablar de un poco del resumen de lo que ha pasado en la semana y demás. Justo hoy en la tarde escuchamos una conferencia de prensa desde el Poder Ejecutivo y sobre todo al ministro Carlos Negro y el tema sobre los vehículos blindados, ¿verdad? Un tema que estuvo en la semana con respecto al tema de la inseguridad que se vive en la capital. Y bueno, queríamos de tu parte ver cuál es tu postura. A ver, gracias de vuelta. Un leve matiz. La inseguridad es en el país, no es en la capital. Obviamente que Montevideo, o tener alta concentración de gente, tiene mayor participación, pero no hay lugar del país, porque ha habido hasta acopamientos en zonas rurales. La inseguridad la vive todo el Uruguay, más concentrado obviamente, por razones obvias, en la capital y en las ciudades grandes. Y lo segundo, el gobierno está en una situación muy grave, porque lleva 1 año y medio prácticamente y no ha podido resolver ninguno de los temas más importantes, ni aún trata esporádicamente los temas importantes. Y si uno pregunta en este año y poco cuál ha sido la agenda del gobierno, no tiene nada que ver con la agenda de los uruguayos. Se ha preocupado por Cardama, por ACE, por el Ministerio de Justicia, por meter mano a la Fiscalía, en fin, no es la agenda de los uruguayos. Y después se pregunta por qué tiene solo 20% de aprobación y casi 7 de cada 10 uruguayos lo desaprueban. Uh-huh. Sencillamente porque los temas que le interesan al gobierno y que ha sido la agenda del gobierno no son la agenda de la gente. Bien. La inseguridad y el empleo no ha estado arriba de la mesa. Y entonces, con una crisis de seguridad rampante como hay, recurre a medidas que no las tiene ni estudiadas ni las tiene profundizadas. Hoy anunció, mejor dicho, la semana pasada anunció patrullajes militares, blindados Mamba, etcétera. Y hoy vimos en la conferencia de prensa del ministro, te diluyó todo en agua, todo. Es decir, que ni Mamba, ni militares, casualmente alguno, y cuando mandan a un chofer ya avisan que va a ir regalado, porque no va en función de su función militar, de su estado militar, sino prácticamente como un civil. Bien, senador. Sí, senador, usted sabe que yo no sé, porque yo creo que es buena la medida que está intentando aplicar el Ministerio del Interior, en función de que, bueno, es una acción para intentar frenar lo que está aconteciendo, porque los números en realidad estaban mostrando, yo no sé si usted lo maneja, los números del Ministerio del Interior, me imagino que sí, pero los números habían bajado en cuanto a homicidios, habían bajado en cuanto a algunos otros delitos. Entonces yo creo que esto es una avanzada por parte del gobierno para intentar cortar o frenar más aún. Y creo que me parece muy inteligente que lo hagan asociado al Ministerio de Defensa. Es decir, bueno, hay un montón de recursos, utilicémoslos. Esa es la impresión que a mí me queda de este operativo que se intenta hacer, senador. Dos cosas. Yo no dije lo contrario, al contrario. Dije que la montaña parió un ratón. Dije de que el anuncio de esta semana no tuvo nada que ver con lo anunciado hoy. Para poco. Dije que se diluyó en agua. Porque tú habrás escuchamos todos los uruguayos, patrullajes, cooperación con el Ministerio de Defensa. Nosotros dijimos, y yo particularmente, además, hasta por razón de haber ejercido el Ministerio de Defensa, dije, vamos arriba, si el gobierno necesitan, vamos a ayudar. Es más, dije, no se queden cortos, hay que duplicar el área de frontera, y bien que ustedes conocen el trabajo en frontera, porque bien que vieron cómo aplicamos en nuestro gobierno en la zona del Chuy, la zona del litoral este, en frontera con Brasil, la ley de frontera. Segundo,
realmente los números que yo tengo, que son los que maneja oficialmente el Ministerio del Interior, no dicen lo que vos decís. Es más, dentro de pocos días, ya lo preanunció el ministro Negro, se viene un número que veníamos advirtiendo, que es el crecimiento de los homicidios en Uruguay. Lejos del descenso, crecimiento. Es decir, primera cosa, este es el tema más importante, estamos viviendo una crisis, pero el gobierno no utiliza medidas, sino toma medidas de fondo. Hoy, vuelvo a reiterar, lo que anunció es la dilución de lo que ha dicho. Si le van a prestar, ¿tú te acordás que habían dicho los vehículos Mamba? Tanto que se hicieron famosos los Mamba, que ya todos conocemos lo que es un Mamba, lo que está en el tema y lo que no. Sin embargo, yo incluso vas a ver en las próximas horas alguna resolución, algún comunicado del Ejército a la interna, 4 vehículos. Sí, el blindado RPZ Cóndor, son 4 de esos que van. Claro, pero ¿qué tiene que ver eso con los 12 Mamba que habían venido? Nada, 0. Bueno, pero el ministro dijo que iban a ser hasta 12 unidades. Está bien. Quizás se puedan incorporar alguno más, ¿no? Pero lo que yo digo, a los efectos, tratar de informar. Comparemos lo informado con lo que ha anunciado en estos días previos del propio presidente de la República, con lo que surgió hoy. Yo espero que sea todo para más. Incluso ayer no, todos estos días hemos dicho, yo particularmente, que estamos para ayudar y para, si el gobierno necesita más, hacerlo, pero hacerlo también bien, porque lo que no se puede hacer es anunciar cosas que no tienen estudio previo. Anunciaron cosas que no habían estudiado, ni sabían que los Mamba eran de una donación modal. La firmé yo, la donación, como ministro. Y empezaron a pelotear el tema de atrás, sin una cosa estudiada, profundizada. Nosotros queremos ir a más. Por eso incluso planteamos un proyecto de ley para duplicar el área de frontera, de 20 a 40 kilómetros. Fíjate tú que ustedes están ahí en Rocha, y ahora llega prácticamente hasta la Coronilla, de hecho la Coronilla, un poquito menos, 40 kilómetros pasado la Coronilla. Si estamos hablando de darles instrumentos. Y vuelvo a reiterar, y la realidad es, lo dicen las encuestas, es que las respuestas que está dando el gobierno son escasas, pobres, que no ha podido enfrentar el tema de la inseguridad, y los números que están surgiendo son muy graves, muy preocupantes. Y justamente la idea nuestra es, yo presido la Comisión de Seguridad del Senado, es ayudar para que mejoren. No están tomando las medidas, y las anunciadas hoy son muy pobres, ¿no? Senador, bueno, primero buenas tardes, gracias por estar presente en este primer programa. Sabe que un poco desarrollaste, y en base a mi pregunta iba, porque durante la semana fuimos viendo distintas versiones y hasta contradicciones entre los propios dirigentes del gobierno. Y la pregunta iba, y si nos podías poner un poquito en contexto de cómo se dio el desarrollo de esta donación de los Mamba, que entiendo que al ser una donación modal, es que cuenta con un objetivo puntual. Corríjame si no es así. Y si es así, quiero creer que este cambio de vehículo, este cambio de sistema que hay, está agarrado precisamente a lo jurídico. Un poquito el contexto de ese... No sabría, yo te puedo decir que fue una donación modal, pero por eso cuando se anunció hace unos días atrás dije, bueno, habrán hablado con Estados Unidos, que fue el que lo donó. Me imagino que esto debe tener un trabajo de vestuario, hablando en términos mundialistas, futbolísticos, un trabajo de vestuario previo, ¿no? Pero la realidad es que dijeron una cosa pública. El propio ministro de Interior dijo una cosa que no tenía estudio ninguna, y que me da la impresión de que no va a suceder porque hoy fue una cosa muy lateral. Tú habrán visto la conferencia de prensa, preguntaban a los periodistas, no contestaban. Decían, bueno, 5 tipos de vehículos. Pero no importa. Lo que importa es que el planteo, es decir, las propuestas son muy pobres. Y tampoco hay que creer, porque no hay que crear falsas expectativas. Quienes conocemos bien la zona de las que estamos hablando, porque bueno, la recorremos mucho, una cosa es tener un vehículo bueno en las grandes arterias, pero estos vehículos no entra ninguno en las sendas, en las calles chicas, que por un tema de tamaño, ¿no? Sí. De la que estamos hablando. Pero en fin, deseamos lo mejor. Nos hubiera gustado
otra potencia en los anuncios, ¿no? Que realmente sirviera para tener patrullajes sólidos, para tener, si era necesario, participación puntual de soldados bajo mando natural, ¿no? No estas cosas que no se sabe, se va a mandar un soldado quizás adentro de un vehículo, y si se tiene que defender, se tiene que defender como un civil, de acuerdo a lo que dijo el ministro hoy, ¿no? ¿Qué tal, senador? Un gusto, Mario Corvo le habla. Yo lo estaba escuchando atentamente, lo que usted estaba desarrollando en cuanto a los números, en cuanto a este tema de la inseguridad. Y escuchando de usted me parecía como que la inseguridad empezó ahora con el gobierno del Frente Amplio. Yo creo que esto viene de mucho tiempo atrás. Ningún gobierno lo ha sabido resolver, lo ha podido resolver, vamos a corregir. Yo le pregunto dos cosas. Usted habla de propuestas pobres, ¿verdad? Yo creo que una propuesta muy pobre fue, por ejemplo, cambiar las luces el color de las luces de la sirena de las ambulancias, ¿verdad? Para que no las confundieran con los patrulleros para poder entrar a ese tipo de barrios. Usted dígame, ¿en qué entra la policía entonces a esos barrios? ¿Verdad? No podía entrar un taxi, no podía entrar una ambulancia. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque usted me habla de la poca aprobación que tiene este gobierno, pero ustedes con un nivel de aprobación, cuando era gobierno, me refiero, más grande, es decir, perdieron las elecciones, es decir, que desaprobación había en cuanto a las propuestas que ustedes realizaron. Y uno de los temas más significativos y que ha llevado a muchos gobiernos, a muchos partidos políticos a perder gobierno, es este tema justamente de la seguridad. Entonces, si hablamos de propuestas pobres, vamos a hacer una propuesta mejor, vamos a poner arriba de la mesa una propuesta mejor. Yo creo que cambiarle el color de las luces de la sirena de las ambulancias para que no los, digamos, confundieran con los patrulleros, me parece deplorable, ¿verdad? Porque la verdad, eso me genera hasta vergüenza que en un país tenga que pasar eso. Vamos a hablar del tema de fotos, yo la verdad de los colores y eso no sé. Pero digo... Pero fue en el gobierno que usted integró, senador. Mario. Primero, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Primera cosa, yo no es buena cosa poner en la boca de otro cosas que no dijo. Yo no dije que el premio de la seguridad hubiera sido ahora. Porque usted no lo dije. Está la grabación, pongan la grabación, no lo dije. Segundo, si nos fijamos en los números, un tema tan importante como el de la inseguridad, que es el primer tema de agenda de los uruguayos, si creemos en lo que dice el vecino y en lo que dicen las encuestas, es decir, en lo que dice la realidad. El periodo pasado, de este periodo, el 1 de marzo del 25 hasta ahora, hubo un retroceso. Nosotros no resolvimos todo, pero los números fueron notorias, superlativamente. Se hizo lo que en 15 años nunca se había hecho, que es reducir drásticamente, por ejemplo, las rapiñas. Drásticamente. Miles y miles de rapiñas menos. ¿Todas? No, obviamente. Pero es mucho mejor bajar 30% de las rapiñas que aumentar 300% como había pasado antes. Pero estos son los números objetivos, oficiales. ¿Ah? Lo mismo que los homicidios. No se tuvo una baja muy importante. Fue números, pero lo escucho atentamente, senador. En el Observatorio de Criminalidad. Bueno, vamos a revisar. Mario, lo otro. Con mucho gusto. Entonces, lo importante acá es, para mí, ¿no? Con toda humildad y respeto, es el rumbo que se tiene. Es decir, la ley de urgente consideración, que fue una muy buena ley, que logró esto que estábamos diciendo, que protegió a la policía, que ejerció la legítima, que puso la legítima defensa presunta de la policía, porque hay que cuidar a quien nos cuida. Si nosotros no cuidamos a la policía no nos puede cuidar. Es la fuerza coercitiva del Estado que defiende al ciudadano. Entonces, pero no es una competencia de argumentos. Es simplemente decir, usted me llamaba, me preguntaban qué me parecía, qué me parecía, yo le decía que me parecía pobre, pero no es que me parezca a mí. Y porque si esto fuera una opinión personal, podría tener el valor de una opinión personal, más que eso. Pero si uno mira y le cree a las encuestas, las mismas encuestas que lees tú, que leen los periodistas, que leen los dirigentes políticos, dice que el 60 o más del 60% de los uruguayos desaprueba la gestión de seguridad. Entonces, uno tiene que prestar atención.
no es un debate político. Entonces, la opinión que tienen los uruguayos es su vida cotidiana, que sienten que están violentados, que no pueden salir tranquilos a la calle, que hay una inseguridad rampante. El resto es debate político, es tuyo, mío, no importa. Lo que importa es la realidad. Y como decía el general Perón, no hay más verdad que la realidad. Y la realidad es que estamos viviendo en un país donde la inseguridad es muy grave y se están viviendo circunstancias de un Estado fallido en materia de seguridad. ¿Por qué Estado fallido? Porque el Estado tiene aún las concepciones más ultraliberales que ustedes y yo aprendimos en el liceo, ¿no? El Estado juez y gendarme. No es el caso de Uruguay, porque Uruguay tiene un Estado muy desarrollado, incluso más desarrollado y más gordo de lo que debería ser. Dice que las concepciones más minimalistas con respecto al Estado hablan del Estado gendarme, es decir, de ejercer la policía, ejercer el cuidado de los uruguayos. ¿Qué es lo que hoy está fallando? Por eso decimos que en materia de seguridad si no se toman medidas muy, muy importantes, vamos camino a un Estado fallido. Pero bueno, esa es mi opinión y es lo que uno trabaja y cree, bueno, y ve qué pasa en el Uruguay real, el de todos los días, ¿no? Muy bien, Javier, agradecerte por el contacto. Un placer. No te queremos robar más. No me roban nada, es un placer y aparte un honor que ustedes me hubieran llamado en este primer programa. Desear que tengamos un fin de jornada celeste. Bueno, esa era la pregunta del cierre. ¿Cómo ves el partido para hoy? Me encantaría ganar por 2-0 en la hora y con la mano. Con la mano. Sí. Pero con 2-0 me alcanza. Ya me alcanza. Javier, muchísimas gracias. No, a ustedes. Un abrazo y felicitaciones nuevamente. Gracias, abrazo.